Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. CU Superíndice 3 Moestu N. Espero que genial. Yo estoy AQU como siempre emocionadísima de compartir con ustedes todo el chismecito turco que me tiene totalmente enganchada. Ya saben, AQU es donde nos reunimos para hablar sobre las últimas novedades del mundo de las series turcas, los actores, actrices, todo el drama, los romances y por supuesto, los chismes jugosos que nos encantan. Y hoy, amigos, tengo un tema que simplemente no puedo esperar para compartir con ustedes del reencuentro de Hande y Kerem después copyright ese de las vacaciones. Su es. Todos sabemos lo mucho que nos gusta saber de nuestros actores favoritos, especialmente después copyright ese de un merecido descanso. Q copyright tal lo pasaron. ¿Du superíndice 3 de estuvieron? ¿Con Q copyright n estuvieron? Y por supuesto, la gran pregunta, ¿Q copyright estuvo pasando entre ellos? ¿Han notado algo diferente? ¿Hay seu más menos ales, pequeu más menos as pistas, que nos revelen algo muy ese? Pues prepúrrense porque hoy vamos a sumergirnos en todo eso. Vamos a analizar fotos, vídeos, rumores, y a desentrar más menos todo el chismecito que ha estado circulando en las redes sociales. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ningún detalle de las noticias turcas, los invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones. No se perderú en ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Y ahora, vamos a sumergirnos de lleno en el chisme. Agarren sus palomitas, porque esto se pone bueno. Bueno, empecemos por el principio. Para quienes no lo sepan, Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja estrella de Love is in the Air, han sido noticia desde que terminaron su relación superíndice 3N. Por un tiempo, la situación superíndice 3N fue un poco complicada. Rumores de infidelidad, declaraciones contradictorias, y una tensión superíndice 3N palpable en cada interacción superíndice 3N pública. Sin embargo, con el tiempo, las aguas parecen haberse calmado, o al menos, eso es lo que parece desde afuera. Ambos han seguido adelante con sus carreras, sus vidas personales, y por supuesto, han seguido acaparando la atención superíndice 3N de los medios y de sus fans. Y ahora, después copyright ese de unas merecidas vacaciones del reencuentro. ¿Y Q copyright sabemos hasta ahora? Bueno, lo primero es que ambos han estado de vacaciones por separado. Hande, por lo que hemos visto en sus redes sociales, ha estado disfrutando de la playa, del sol, y de la compa más menos UA de amigos. Kerem, por su parte, también copyright N ha estado disfrutando de unas vacaciones, aunque no tenemos tanta información superíndice 3N sobre du superíndice 3D o con Q copyright N. Lo importante es que ambos han recargado en Erwas. Pero el chismecito no se detiene aún. La gran pregunta es, ¿CU superíndice 3 mo fue ese reencuentro? ¿Q copyright sensaciones hubo en el aire? ¿Se han reunido? ¿Se han cruzado? ¿Hubo miradas, sonrisas, conversaciones? Es muy difícil saberlo con certeza, pero las redes sociales, como siempre, son una fuente inagotable de pistas y especulaciones. Hemos visto algunas fotos y vídeos que, a pesar de no ser directamente de ellos juntos, han alimentado la especulación superíndice 3N. Por ejemplo, algunas fotos de eventos a los que ambos asistieron, pero donde no se les vio interactuando directamente. ¿Coincidencia? ¿O simplemente evitaron llamar la atención superíndice 3N? El misterio es tu servido. Lo cierto es que los fans, como siempre, estuvieron en modo detective analizando cada detalle, cada gesto, cada like en redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Se han detectado algunos me gusta y comentarios que han alimentado la esperanza de una posible reconciliación superíndice 3N. Simple amistad. O algo mu ese. Solo el tiempo lo dirá, pero la ilusión superíndice 3N es tu presente. ¿Pero por Q copyright nos importa tanto este tema? ¿Por Q copyright nos fascina tanto el chismecito de Hande y Kerem? Pues, creo que hay varias razones. En primer lugar, porque fueron una pareja que nos enamoró superíndice 3 a todos. Su química en pantalla era innegable y su relación superíndice 3N fuera de ella nos hizo son más menos ar. En segundo lugar, porque ambos son muy queridos por el público. Son talentosos, carismáticos y siempre en el ojo público, por lo que es natural que nos interese su vida personal.
Y en tercer lugar porque el amor, el romance y el drama siempre son un tema apasionante. Además de eso, recordemos que Love is in the Air fue un FENU superíndice 3 meno a nivel mundial. La serie rompió superíndice 3 RU copyright codes de audiencia en muchos pauses, y Hande y Kerem se convirtieron en dos de las estrellas turcas importantes a nivel internacional. Asu que obviamente cualquier novedad sobre ellos es relevante para todos sus seguidores. Ahora bien, vamos a analizar un poco a fondo lo que hemos visto en redes sociales. Como les dije, las fotos y vídeos son claves. Por ejemplo, un evento reciente donde ambos coincidieron, aunque no se les vio interactuando directamente. Sin embargo, los fans con sus ojos de U con diéresis Gila, notaron algunos detalles interesantes. La forma en que miraban, la distancia que mantenuan, la expresión superíndice 3N en sus rostros. Cada detalle se convirtió superíndice 3 en una pista. También copyright N, los comentarios y me gusta en redes sociales son importantes. Si ambos se han dado me gusta a fotos o vídeos de manera reciente, eso puede indicar una buena relación superíndice 3N. Y si además hay comentarios sugerentes, o que dan a entender que hay cariu más menos o pues el chismecito se intensifica. Pero no solo eso. También copyright N es importante analizar las declaraciones que han hecho en entrevistas o en sus propias redes sociales. Si han hablado sobre el tema de manera abierta, o si han evitado hablar de U con diéresis copyright L. Si han dejado alguna puerta abierta a una posible reconciliación superíndice 3N, o si han dejado claro que ya no hay nada entre ellos. Todo esto es importante para entender la situación superíndice 3N actual. En definitiva, lo que podemos decir es que el reencuentro de Hande y Kerem después copyright S de las vacaciones ha sido un tema muy comentado en las redes sociales. Hay especulaciones, rumores y mucha expectación superíndice 3N. Lo cierto es que ambos están disfrutando de sus carreras y de sus vidas personales, y que al menos por ahora, no hay ninguna confirmación superíndice 3N oficial sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Pero copyright podemos esperar. Pues yo creo que lo importante es que ambos sean felices. Y si eso significa que vuelven a estar juntos, pues copyright bueno. Y si significa que siguen caminos separados, pero conservan una amistad, pues también copyright N es bueno. Lo importante es que se respeten, que se apoyen, y que sigan brillando en lo que hacen. Y por supuesto nosotros los fans seguiremos atentos a cada novedad, a cada foto, a cada vídeo. Seguiremos analizando, especulando y compartiendo el chismecito. Porque al final, eso es lo que nos gusta. Compartir la emoción superíndice 3N y el interu copyright S por nuestros actores y actrices favoritos. Ahora, quiero hablarles un poco sobre las expectativas. Es importante ser realistas. El hecho de que se hayan reencontrado no significa necesariamente que vayan a volver a estar juntos. Quizás solo se trate de una buena relación superíndice 3N de amistad. Quizás se trate de una colaboración superíndice 3N profesional. O quizás haya algo S. Lo importante es no crear falsas expectativas y disfrutar del chisme sin presionar. Y también copyright N, quiero recordarles la importancia del respeto. Independientemente de lo que pase entre Hande y Kerem, es fundamental que respetemos su privacidad y sus decisiones. No debemos acosarlos ni presionar para que den explicaciones. Debemos respetar su espacio y su libertad. Es importante recordar que son seres humanos, con sentimientos, y que tienen derecho a vivir su vida como quieran. El chismecito es divertido, pero no debemos olvidar que detrás de la fama y el glamour, hay personas reales. Asu que mientras esperamos noticias, sigamos disfrutando de sus trabajos, de sus proyectos y de su belleza. Sigamos apoyándolos en sus carreras. Y sigamos compartiendo el chismecito de manera respetuosa y divertida. Por último, quiero dejarles algunas preguntas. ¿Qué copyright opinan ustedes sobre el reencuentro de Hande y Kerem? ¿Creen que hay posibilidades de una reconciliación superíndice 3N? ¿Qué copyright esperan que pase? CU copyright tenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Asu que amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos hablado sobre el reencuentro de Hande y Kerem después copyright S de las vacaciones, hemos analizado fotos, vídeos y rumores y hemos compartido nuestras opiniones.
Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta poder compartir con ustedes mi pasión superíndice 3N por las series turcas y por el chismecito. Gracias por estar aquí, por ver mis vídeos, y por ser parte de esta comunidad. Recuerden que en este canal siempre encontrarán las últimas noticias del mundo turco, análisis de series, entrevistas y por supuesto, mucho chisme. Así que no se pierdan los superíndice 3 vídeos. Y ahora, el momento de la acción superíndice 3N. Si les gustó superíndice 3 este vídeo, por favor, do copyright le un me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también copyright sean fans de las series turcas. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Muchas gracias por ver. Los quiero mucho y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.